Han pasado cosas muy importantes este fin de semana. Quizá la más importante de ellas, que a mí me ha dado una enorme satisfacción, es que ayer, precisamente domingo 12 de mayo, Día de las Madres, aquí y en algunos países de América, no en todos, la Policía Federal de los Estados Unidos, o sea, agentes del FBI nada menos, acompañados de otros policías dominicanos más renuentes, más remolones, de la división de antilavados, ¿no? Irrumpieron en varias casas, para ser justos tendríamos que decir mansiones, no casas, en el barrio de alto lujo de Cap Cana, en Punta Cana, donde yo había denunciado solitariamente y remando contra la corriente que Cilia Flores, acompañada de Tarek El Aissami, había viajado en la noche del martes 30 de abril de Caracas a Punta Cana y se había refugiado en una de las 3 villas que poseían, de hecho poseen todavía Samarc López Bello, Tarek El Aissami y una otra que ellos llamaban la Casa de Huéspedes, que habían vendido a un precio desorbitado, 18 millones de dólares pagados en efectivo, reservada discretamente para que ahí se escondieran cuando fuera necesario los Maduro, como en efecto allí se cobijó en ese escondrijo de alto lujo la señora Cilia Flores la noche del 30 de abril, cuando todo era bastante incierto en Venezuela y no se podía predecir todavía si la Operación Libertad terminaría expulsando del poder a Maduro. Que ayer agentes federales de la policía, no digo ya de la República Dominicana, agentes federales de la policía de los Estados Unidos, del FBI, hayan irrumpido en Punta Cana y hayan allanado 3 viviendas, la de Samarc, la de Tarek y la casita de huéspedes, revela que mi información, por suerte, y esto no es mérito mío sino de mis fuentes, no estaba tan extraviada, no estaba tan desencaminada. Por supuesto, la señora Flores no entró a Punta Cana registrándose oficialmente como una turista o paseante o forastera en un avión ruso Bombardier Global Express la noche del 30 de abril. Entró de modo furtivo y con la complicidad silente del gobierno de izquierda de la República Dominicana. Téngase en cuenta que los dominicanos llevan muchos años soportando estoicamente unos gobiernos de izquierda bastante chavistas, los de Leonel Fernández y Danilo Medina. La noticia del allanamiento en las mansiones de Cap Cana la vamos a ver en un momentito, pero antes. Por cierto, Samarc López Bello huyó a tiempo de Cap Cana. Sus buenos amigotes en el gobierno dominicano, en la policía de ese país, le alertaron que venían los americanos, que venían los agentes del FBI a capturarlo, y él corrió al aeropuerto de Punta Cana, donde tenía varios avioncitos, juguetitos, y se montó en uno de ellos con su mujer y con sus 3 hijos y se escaparon. Los chicos iban al colegio ahí, en Punta Cana, un colegio muy exclusivo. Se escaparon. ¿A dónde se fueron? Naturalmente a Venezuela. Y yo creo que no se van a atrever a salir de Venezuela un largo tiempo. Como ya no se atreve a salir Tarek El Aissami y mucho menos Diosdado Cabello. Sobre El Aissami pesa orden de captura, encauzamiento criminal en el Departamento de Justicia. Segundo Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que enjuició y condenó al Chapo. O sea que están condenados a vivir el resto de sus vidas unas existencias clandestinas en Venezuela, clandestinas y diría más casi subterráneas, porque estos sujetos paranoicos que desconfían de todo lo que se mueve a su alrededor, se cobijan ya en búnkers, no confían en nadie. Bueno, el sábado el presidente constitucional Guaidó convocó a la gente a la calle y una multitud respondió con el entusiasmo previsible. Sin embargo, esta agencia internacional rebaja el mérito de la multitud y dice que había poca gente. Jornada de tímidas protestas opositoras en Venezuela. Unas 2.000 personas se congregaron el sábado en una plaza en el este de Caracas. Una floja asistencia frente a las multitudinarias marchas de semanas anteriores. Maduro está de salida. Maduro está derrotado. Maduro está débil. Y es evidente.
¿Cuánto más nos cuesta ganar? ¿Cuánto más hace falta para que Venezuela gane? Va a depender de nosotros. Bueno, yo le ruego al presidente Guaidó que evalúe seriamente la posibilidad de solicitar una misión internacional, multilateral, de paz, que intervenga en Venezuela para derribar a la dictadura y restaurar las libertades. Creo que ha llegado ya el momento de que el presidente Guaidó solicite, invite a la comunidad internacional a socorrer, a auxiliar a nuestros hermanos venezolanos. No contamos con el gobierno de España. El gobierno de España es socialista, lo han reelegido por 4 años más. Para preservar el poder tiene que hacer una alianza nefasta con los neochavistas de Podemos y con algunos grupos independentistas. El canciller socialista español, el señor Borrell, catalán, que como buen español y buen catalán cultiva una larga, antigua alergia a los Estados Unidos, está incómodo porque Leopoldo López se ha refugiado, no ha asilado en la embajada española en Caracas. Esto ha incomodado al canciller Borrell, al embajador español Jesús Silva. Leopoldo se ha instalado ahí además con su familia, no tiene ninguna intención de irse, quiere seguir dando entrevistas. El canciller y el embajador Silva le han pedido que no dé entrevistas, que guarde un perfil bajo. En otras palabras, han tratado de amordazarlo. Ayer domingo, Leopoldo se reunió con el presidente constitucional Guaidó, que fue a visitarlo. Para mí es bastante alarmante que el canciller socialista Borrell se refiere a Guaidó no como el presidente Guaidó, sino como el señor Guaidó, porque además le recuerdo al canciller Borrell que su gobierno, el que preside Pedro Sánchez, ha reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se ve que se le atraca, se le enrosca la lengua al canciller Borrell y esto le impide decir que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Sí, ayer dentro de los contactos normales que mantiene nuestro embajador con todos los agentes en Venezuela, el señor Guaidó visitó la embajada de España, estuvo allí y se encontró también, naturalmente, con el señor Leopoldo López, pero no le den ustedes más importancia, es un puro encuentro rutinario de los que el embajador de España mantiene con los agentes que están participando en el proceso, participando de alguna manera, que son relevantes en el proceso político en Venezuela. Bueno, es bastante patético el canciller Borrell, ¿no? Porque Guaidó no es el señor Guaidó y no es un agente, no es un agente. Luego añade un agente relevante, o sea, de pronto tiene piedad con el presidente Guaidó. Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela, señor Borrell, presidente legítimo. Y así lo ha reconocido su propio gobierno. Entonces, que usted le escamotee la legitimidad que ostenta, la verdad que es una mezquindad gigantesca. Que usted aluda a él como el señor Guaidó. Luego dice que fue un encuentro sin importancia. ¿Cómo va a ser un encuentro sin importancia? Es un encuentro entre el presidente de Venezuela y el preso político más relevante de ese país. Es un encuentro de capital importancia. Son probablemente, junto con María Corina Machado, los principales líderes morales de la oposición venezolana. Y sin embargo usted los desdeña, los rebaja, los menoscaba, como si hubiera sido un encuentro fortuito de 2 peatones en la puerta de la embajada. Hoy mismo el señor Guaidó estaba en la embajada de Argentina, hace unos días estuvo en la embajada de España. Naturalmente, el señor Leopoldo López está allí, la embajada es pequeña, naturalmente se vieron, pero nosotros no le damos más trascendencia, ¿no? ¿No le preocupa entonces que esta sede se pueda convertir en un centro de la política venezolana, como dijo? No creo que por eso se convierta en un centro de la política venezolana. El hecho de que el señor Leopoldo López esté allí no quiere decir que el embajador deje de desarrollar las actividades que normalmente desarrolla, ¿no? Esas actividades, creo yo, siendo el embajador del Reino de España y siendo España una monarquía parlamentaria, una democracia acrisolada que lleva más de 4 décadas rindiendo honores a las tradiciones republicanas, democráticas, ilustradas, ese embajador debería apoyar a Leopoldo López y no tratarlo como un intruso, como una suerte de mosca zumbona que se ha metido inopinadamente en la casa y que uno está contando las horas para que se retire, se vaya, ¿no?
porque viene a ser un fastidio, una mortificación, una impertinencia. Es evidente que Borrell está fastidiado por la presencia de Leopoldo López en la Embajada de Caracas. Y es evidente que tampoco celebra demasiado que el presidente Guaidó vaya a la embajada a hablar, no con Silva, el embajador, sino con López, el preso político. Pero para mí nada de esto es sorpresa, ¿no? Nada de sorpresa. Calificaría así como una sorpresa, mirada en retrospectiva, que el gobierno de Sánchez haya reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Pero por lo visto, al canciller de Sánchez le cuesta mucho trabajo reconocer, al menos en el habla coloquial, en una rueda de prensa, a Guaidó como presidente de Venezuela. No lo dice. Y si no lo dice es porque le fastidia, ¿eh? Porque no está de acuerdo. Y porque tal vez cuando Pablo Iglesias, el líder neochavista de Podemos, dice: a mí fuentes del gobierno socialista de Sánchez me han dicho que se arrepienten de haber reconocido a Guaidó, tal vez es verdad, al menos por boca del canciller Borrell.